Política fiscal. Política fiscal. Como sabemos que a lo largo de la historia la intensidad de la intervención del Estado en la economía había ido variando, alternándose épocas de liberalismo con otras de mayor intervención. Esta situación en sí cambió a partir de la crisis de 1929 con la Gran Depresión, pues en la mayoría de los países occidentales se produjo una importante recesión, con un aumento del desempleo y la quiebra de empresas. Esto hizo aumentar la intervención del Estado. Sugirieron las ideas de Keynes, que propuso una actitud activa por parte de los gobiernos ante la crisis económica, defendiendo el aumento del gasto público como una forma de combatir las depresiones. Estas ideas se oponían a las defendidas por los economistas monetaristas. En sí, la política fiscal recoge el conjunto de decisiones que tomará un gobierno sobre el gasto público que realizará y las cantidades de ingresos públicos que necesitará para financiar estos gastos. Es decir, se concreta en la utilización del gasto público y de los impuestos para ajustar la demanda agregada y de esa forma incidir sobre el Producto Nacional, el empleo y el nivel de precios. Los tipos de política fiscal con los que nos podemos encontrar según dos criterios diferentes, en función del efecto que tiene sobre la economía, tenemos según el impacto que puede tener sobre la demanda agregada, como es la política fiscal expansiva, política fiscal restrictiva o contractiva, como también según la intencionalidad de las medidas fiscales, política fiscal discrecional o los estabilizadores automáticos. Política fiscal expansiva o de estímulo a la economía. Cuando hay crisis y la demanda agregada es insuficiente, esto supone que hay capacidad productiva sin utilizar y se genera el desempleo. El gobierno puede estimular la demanda a través del aumento del gasto público, bajada de los impuestos, aumento del consumo y la inversión, aumento de la demanda agregada y la producción, aumento del empleo. Efecto colateral puede aumentar la inflación. Política fiscal restrictiva o contractiva. Cuando hay inflación, el gobierno puede intervenir con el objetivo de controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Para ello, utilizará los mismos instrumentos que la política expansiva, pero en sentido inverso. Actuará tanto como la disminución del gasto público, subida de los impuestos, la disminución del consumo y la inversión, disminución de la demanda agregada y la producción, bajada de los precios. Efecto colateral puede disminuir el empleo. Políticas fiscales discrecionales. Son aquellas que aplican los gobiernos intencionadamente para influir en los ingresos o gastos públicos. Tienen la ventaja que pueden actuar directamente sobre los problemas, pero el inconveniente es que suelen ser lentas en su aplicación por los trámites políticos e institucionales que requiere su puesta en marcha. Además, estas políticas tardan en conseguir los objetos y no siempre se hacen de manera eficaz. En sí cabe resaltar 4 objetivos importantes en los que se destacan: el programa de obras públicas, cuyos objetivos son incrementar el empleo y las mejoras en la infraestructura del país; planes de empleo y formación, es contratar y formar a trabajadores para mejorar la inserción laboral; programas de aplicación de transferencias públicas para proteger a los colectivos más desfavorecidos, como el subsidio del desempleo, las becas o las pensiones; modificación de los tipos de impositivos. La subida o bajada de impuestos afecta el comportamiento de los agentes económicos. ¿Es siempre un buen remedio la política fiscal para un país que se encuentra en crisis? Ya hemos dicho que cuando hay crisis de gobierno han usado política fiscal expansiva, es decir, han disminuido los impuestos y aumentado el gasto público. Claro, esto lógicamente lleva a que el déficit público aumente,
y al financiar dicho déficit hay que recurrir a la emisión de la deuda pública. La forma alternativa de financiarlo sería la subida de impuestos. No parece razonable, pero teniendo en cuenta que inmediatamente, antes que se haya bajado los mismos para estimular la economía. La emisión de la deuda pública trae consigo una serie de problemas que pasamos a enumerar los siguientes. Al emitir la deuda pública, el sector público compite con el sector privado para conseguir financiación. Como también tenemos al endeudarse con un país, se trasladan hacia generaciones futuras las obligaciones de pago generadas en la actualidad. Como finalmente, de todas formas, al endeudarse no tendría que suponer ningún problema. Claro está, si este aumento del gasto público se interviene adecuadamente o si el nivel de endeudamiento fuera asumible, ello permitirá, en su momento de crisis, aumentar el déficit público para estimular la economía, generar empleo y poder volver a una senda de crecimiento. Bueno, quienes habló de este breve resumen sobre política fiscal es la alumna Vilma Paz, estudiante de la Universidad César Vallejo, Lima Norte, del ciclo cuarto 2015. A continuación, los integrantes que conforman mi grupo: Arones Garay Julio, Paz Allende Vilma, quienes habló, Salazar Tarazona Yesenia, Santa María Vázquez César, Zapata Alarcón Tatiana, el docente que nos brinda sus mutuos saberes, el docente Cerrato Cherres Artur, del aula 147 Noche Administración. Eso sería todo. Gracias.